Pues muy buenos días a todos los presentes y también a los que nos siguen desde la sede de Arroyomolinos. Hace un par de meses, cuando pensando en la semana de San Benito Meni, pues pensando un poquito qué tema podíamos tratar, a qué persona podíamos invitar. Recordad que el año pasado habíamos invitado al Padre Ángel y a Riad Natani. Pues yo empecé un poquito a sondear en diferentes unidades si el tema de la intervención en la materia de la sexualidad en la persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental podía ser interesante, y tuvo una gran acogida. Y es por eso que invitamos a José Ramón Amor Pan, que es doctor en Teología Moral por la Universidad Pontificia de Comillas y diplomado en Derecho y máster en Cooperación y Desarrollo por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha sido profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, en la Facultad de Ciencias Experimentales y Técnicas de la Universidad San Pablo CEU y en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad es director de Relaciones Institucionales de la Fundación Hogar Santa Margarita. Dirige el Máster de Bioética del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña y las universidades de Coruña y Santiago de Compostela. Es también columnista en el periódico La Voz de Galicia. Por lo que veis, es gallego, como yo. Es autor de 5 libros: Ética y deficiencia mental, Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental, discapacidad intelectual hoy en día, Introducción a la bioética, Bioética y dependencia, Bioética y neurociencias, que es el último libro publicado y que nos lo ha regalado al Servicio de Pastoral y para todo el mundo. Ha coordinado numerosos seminarios, cursos y ciclos de conferencias sobre diversos temas de bioética, entre los que destacan los dedicados al ámbito de la discapacidad intelectual y la dependencia. También coordinó la segunda Conferencia Nacional sobre Sexualidad y Personas con Discapacidad Psíquica y ha dictado innumerables conferencias en diversos foros nacionales e internacionales, especialmente América Latina. Para terminar, decir que es vocal del Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Oficial de Médicos, también de La Coruña, y de la Junta Directiva de la Institución Benéfico Social Padre Rubiños. Pues muchísimas gracias, José Ramón, por haber aceptado nuestra invitación. Ha llegado esta mañana de La Coruña, ha venido para eso, para estar con nosotros y ayudarnos en la reflexión de este tema. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Realmente yo no sabía que la charla se enmarcaba dentro de los actos en homenaje al fundador de las hospitalarias, San Benito Meni. Me enteré esta mañana cuando llegué de Coruña. Pero yo creo que es enormemente acertado, porque Benito Meni fue un adelantado de su época en muchos sentidos, pero básicamente en dos. En procurar una atención integral a las personas que él asistía y que sus monjas, ¿no? por decirlo de alguna manera así coloquial, pues estaban llamadas también a asistir, y por lo que hoy denominamos en lenguaje técnico, por una planificación centrada en la persona. Es decir, los centros al servicio de los usuarios de los centros y no al revés. No al revés, que a veces hacemos centros al servicio de sí mismos y no pensando en las necesidades integrales de los que van a ser ahí atendidos. Entonces, la vida me ha hecho cada vez más providencialista,
tengo muchos motivos para sentir que Dios me lleva en la palma de su mano. Y en ese sentido yo creo que hablar hoy del abordaje de la sexualidad en personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual dentro de ese paraguas o de ese marco que es la semana de festejos en honor de San Benito Ameni, yo creo que es providencial. Y yo creo que los centros de las hermanas hospitalarias en estos tiempos de renovación, de reconversión, en estos tiempos en los que bueno, los retos, las circunstancias y el contexto es diferente al de hace 50 años o al de hace 100 años y por tanto hay que ver cómo vamos a atender a esas necesidades, a esos retos, que por otra parte fue lo que hacía permanentemente, lo que hizo permanentemente San Benito Ameni y María Josefa y el resto de las primeras hospitalarias, ¿no? De no perder nunca la identidad de los centros, de darnos cuenta realmente el por qué y el para qué tenemos los centros, que en un determinado momento era única y exclusivamente la asistencia, porque las estructuras sociales y estatales no prestaban esa asistencia, pero hoy en el siglo XXI la identidad de la misión, como por otra parte la propia congregación lleva ya unos 10, 15 años reflexionando sobre eso, la identidad está precisamente en la calidad, en la excelencia profesional, en ese ramillete de virtudes que tiene que acompañar a la competencia técnica en el trato diario con los pacientes o con los usuarios o con las personas que atendáis, tanto en el ámbito de la discapacidad intelectual como de salud mental, como de psicogeriatría. Y no podemos perder tampoco la especificidad. Estamos en la octava de Pascua y se tiene que notar que yo soy un doctor en teología, ¿no? Se va a notar únicamente en esto que digo ahora, que es no perder esa identidad, es decir, hacemos lo que hacemos porque creemos que otro mundo es posible, precisamente porque la muerte y el pecado han sido vencidos por un hombre al que confesamos como el Hijo de Dios, ¿no? Un Jesús de Nazaret. Y dicho esto, vamos con la presentación. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por qué estamos aquí. Más allá de, pues porque hay que cumplir con el director de médico, con el director gerente, con el director de pastoral, bueno, o a mí porque me pagan por venir aquí. Es decir, más allá de esas motivaciones mundanas, yo quiero que vayamos a las motivaciones más profundas, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y hablando de este tema, que es la dimensión afectivo-sexual de las personas a las que vosotros acompañáis, atendéis, cuidáis. Yo creo que es una pregunta que pocas veces nos hacemos y que deberíamos hacernos de vez en cuando. En eso que tradicionalmente los que nos dedicamos a la ética hemos hablado del discernimiento y que hoy, bueno, cualquier equipo directivo de cualquier gran empresa dice, bueno, pues la autoevaluación, ¿no?, de los equipos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos preocupados por esta temática? Y respondernos con sinceridad a nosotros mismos y, en segundo lugar, responder también colectivamente. Es decir, si hoy algo tenemos claro, todos los que nos dedicamos a la gestión, yo también me dedico a la gestión, ahora como director de Relaciones Institucionales de una fundación en la ciudad de La Coruña, es que si los equipos no están bien coordinados, bien cohesionados, y no tenemos claros los objetivos
Si cada uno es un francotirador, eso no va a funcionar. Pero aparte de que no va a funcionar, va a producir un gran desgaste en los profesionales que trabajan en la institución. Por tanto, esta pregunta de por qué estamos hoy aquí tiene una doble respuesta, individual pero también colectiva. Colectiva en el servicio, colectiva en la institución, en el centro en el que trabajáis. Y que yo os invitaría a que trabajarais. Y si acogéis esta invitación, yo doy por bien empleado el madrugón de venirme desde La Coruña a Madrid y estar con vosotros hoy y tenerme que volver, porque lo chachipiruli era poder quedarme a cenar como Dios manda en Madrid y tomarme unas cervecitas y unas gambas y recordar viejos tiempos de cuando yo viví por aquí. Pero obligaciones son obligaciones. ¿Por qué estamos hoy aquí? Bueno, ¿por qué estoy yo hablando de este tema aquí? Cuando en el 90 yo le pedí tema de tesina, era obligatoria la tesina, al director de departamento, a Javier Gafo, uno de los grandes de la bioética española, desgraciadamente muerto de manera prematura en el 2001, un hombre excelente en todas las dimensiones de su vida, como hombre y como sacerdote y como profesor universitario, me dijo: vas a hacerla sobre ética y deficiencia mental, que era la terminología que se usaba en aquella época. Bien, ¿os acordáis que yo bueno, y además me dice, y va a ser un propedéutico para tu tesis doctoral porque quiero que la hagas sobre la sexualidad de estas personas? Porque me han pedido desde FEAPS que escriba sobre esto. Yo, un capitulito de un libro que estaba publicado ya del 88, pues puedo hacer, pero más no, porque tengo otras historias, otras urgencias, y quiero que lo hagas tú. ¿Os acordáis que os dije hace un momento que yo cada vez era más providencialista? Bien, yo ahí vi la mano de Dios, porque lo que Javier no sabía, y tardó tiempo en saber, porque yo pensaba que a lo mejor entonces me retiraba por falta de objetividad el tema de la tesina y de la tesis, es que yo era tío de Damián. Y Damián era una persona con discapacidad intelectual, por un problema perinatal. Damián. Desgraciadamente Damián falleció en 2003, con 22 años de edad. Muerte súbita, como le puede pasar a un futbolista o a una de estas muertes súbitas que no se pueden controlar, nada inherente a su discapacidad intelectual. Y bueno, la tesina se hizo, está publicada, para sorpresa de propios y extraños, con reimpresiones, con una segunda edición corregida y aumentada en el 2007. Y la tesis doctoral se defendió el 25 de junio de 1997. También publicada a los 3 meses, 2 ediciones, edición en Brasil y en portugués, se sigue vendiendo, sigo cobrando derechos de autor todos los años, sorprendentemente. 20 años, ¿no? Va a hacer de esto, 20 años. Y lo que me sorprende es que 20 años después yo tenga que seguir hablando de estos temas. Y tenga que seguir básicamente diciendo lo mismo que dije hace 20 años y que está escrito. Cambiando determinadas cosas, terminologías, tal, pero básicamente lo mismo. Y que además viaje cantidad de veces a Latinoamérica para hablar de estos temas. Y no viajo más porque mi mujer no me deja. Ahora me acaban de invitar para ir a Cancún en junio y ya me dijo que no me dejaba ir. Bueno, bien. Tanto es así que tengo un amigo en México, un abogado, Rafael Alday, que una vez tuvo el atrevimiento de presentarme ante una audiencia, era un congreso en Monterrey, México, sobre síndrome de Down, 800 personas, imaginaos eso en una sala, y me presenta como el doctor Sexo. Bueno, pues ese soy yo. Segunda cuestión que quiero que os planteéis: ¿qué pasa para que este tipo, es decir, yo, tenga 20 años después que seguir hablando de afectividad y sexualidad
en la persona con discapacidad intelectual, en el enfermo mental. Algo pasa. Hemos conseguido muchas cosas en estos 20 años. Yo estoy razonablemente contento del esfuerzo profesional y personal que he gastado en estos más de 20 años. Pero en algunos temas todavía no hemos llegado y en otros nos estamos pasando. Y veremos por qué o trataremos de ello. ¿Por qué estáis vosotros aquí? Bueno, yo espero no comerme la parte del diálogo y que después vosotros, porque esto, para ser fructíferos, se supone que tenéis que hablar. Y se supone que, bueno, que si Juan planteó este tema y vio que había un buen feeling, una buena receptividad, es porque tenéis un problema. Porque no se habla de aquello que no es necesario hablar. Seguimos hablando de derechos humanos porque siguen siendo pisoteados en la inmensa mayoría de los países y de las situaciones. Seguimos hablando de violencia de género porque, a pesar de la ingenuidad de nuestros políticos que se piensan que con una ley ya se va a solucionar un problema, un comportamiento muy infantil, pensar que el texto jurídico tiene efectos mágicos y que van a cambiar las cosas, ¿no? Y sigue habiendo un comportamiento y un problema de violencia de género. Si estuviera solucionado no hablaríamos de violencia de género. Más allá de la problemática concreta que podáis tener en vuestro centro, hay una realidad, que es que al hablar de las funciones de los comités de ética asistencial de los centros de la congregación, en el punto 6 se dice esto que tenéis en la pantalla. Y yo pongo en negrita lo que hace relación con este tema. La ética en la conducta sexual de los pacientes atendidos en los centros de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Que yo llevo hablando de esto en los centros de las Hermanas unos cuantos años. La anécdota más graciosa fue cuando me llamaron de la Purísima de Granada. Acababa de tomar posesión una nueva superiora, quería hacer mixto el centro, tenía enfrente la oposición de la APA, y entonces me dijo con toda honestidad, como tiene que ser: mire, usted viene, diga todo lo que tiene que decir, que cuando lo pongan a parir, usted ya no está aquí, pero me habrá dejado el terreno desbrozado para nosotros poder hacer. Inteligente. Esa persona se llamaba Sorcelí. Efectivamente. Con lo cual ya llovió también de esto. Ética en la conducta sexual. Bueno, vamos a ver. En la vida funcionamos con modelos y con paradigmas. Funcionamos, es la manera que tenemos de manejar la realidad. Pero a veces caemos en nuestra propia trampa, que es absolutizar el modelo o el paradigma. Y no darnos cuenta que cualquier modelo es una simplificación de la realidad. Por eso los modelos van cambiando con el transcurrir del tiempo. Pero todos tenemos un modelo antropológico, un modelo ético, un modelo político, un modelo jurídico, un modelo sexual, un modelo de la discapacidad, un modelo psiquiátrico. Y anda que no han cambiado los modelos en los últimos 30 años. Por ejemplo, el modelo antropológico. Ustedes y yo tenemos un modelo antropológico. No me miren con esa cara. Si yo les pregunto qué es el hombre, ¿qué me dicen ustedes? A ver, aquí. Díganme. Animal racional. Llevamos 20 y tantos siglos definiendo al ser humano como animal racional. Como modelo antropológico es fantástico. Porque el modelo tiene que ser breve, 2 palabras, y dar mucha información. Y anda que no nos da información esas 2 palabras, animal racional. Un sustantivo y un adjetivo. Pero tiene sus trampas, como la antropología del siglo XX puso de relieve. ¿Cuál es la trampa?
Si ustedes, imagínense que aquí detrás de mí hay un encerado, yo soy de los de tiza todavía. Si tuviera aquí un encerado de tiza, yo pongo animal racional, cojo el borrador y empiezo a borrar racional. A borrarlo y a dejarlo ahí medio difuminado. ¿Qué nos queda? Animal. ¿Cuál es el trato que históricamente le hemos dado a las personas con una discapacidad intelectual o con una enfermedad mental? Hasta prácticamente antes de ayer. Como animales. Como animales. Hasta prácticamente antes de ayer. Eran peores que nosotros esos ciudadanos, esos profesionales, ¿no? Aplicaban el modelo antropológico, el modelo médico que había en aquella época, etcétera, etcétera. Por eso es importante que reflexionemos sobre los modelos. El modelo antropológico, el modelo ético, el modelo político. Evidentemente ustedes esta mañana, cuando se han levantado, no se han mirado, cuando se estaban pintando la pestaña o afeitando, no se han preguntado ¿qué modelo antropológico tengo yo? Porque si lo han hecho, vayan a ver al psiquiatra, porque tienen un problema. Pero esto es lo que Ortega y Gasset decía, las creencias. Es decir, aquellas ideas que mamamos inconscientemente ya desde niños en el proceso de socialización y de educación, que son enormemente operativas en nuestra toma de decisiones y que pocas veces explicitamos. Por eso a veces hay un cambio de paradigma a nivel teórico, pero el cambio de paradigma en la realidad no se produce, es muy lento, conviven los dos paradigmas, hay tensiones, etcétera, etcétera. Y en esto de la afectividad y de la sexualidad, lo de los modelos y lo de los paradigmas tiene mucho que ver, mucho que ver. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el modelo actual de atención a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con una enfermedad mental es este que yo les pongo. Integración, normalización, inclusión, dignidad humana, derechos, capacidades, incluso ahora hablamos de diversidad funcional, un concepto con el que yo no estoy nada de acuerdo y que critico mucho. Y si después quieren saber por qué, me lo preguntan, pero si no, no me da tiempo a entrar en ello. ¿Estamos de acuerdo o no con que este es el modelo? Y que una institución, un centro asistencial del siglo XXI, tiene que funcionar con este modelo. Claro, el problema de este modelo es que nos genera muchos problemas. Porque cuando éramos únicamente paternalistas y nosotros decidíamos por y para el paciente, por y para el usuario, sin tener en cuenta sus propios criterios, sus propios gustos, su propia autonomía en la medida de lo posible, pues era más fácil, teníamos menos conflictos. Ahora tenemos que estar permanentemente preguntándonos, ¿y esto realmente es coherente con el modelo que decimos sostener? De integración, de normalización, de inclusión, de dignidad humana, de derechos, de capacidades. El modelo de la discapacidad intelectual y de la enfermedad mental también ha pasado de ser un modelo rehabilitador, un modelo centrado en el déficit, en la carencia, un modelo médico, a un modelo social, un modelo biopsicosocial, prefiero decir yo. Incluso algunos han ido tan al extremo, tan al otro lado, en este movimiento pendular de la historia, que incluso niegan la existencia de la discapacidad intelectual o de la enfermedad mental, y dicen que es únicamente un constructo social. No revela nada. Y debajo del concepto de diversidad funcional está en buena medida esto. Lo que pasa, poca gente lo sabe. Y entonces, un concepto acuñado hace 10, 12 años, bueno, como toca ser progre y moderno, pues
ustedes van por todas las consejerías de servicios sociales de España y ya ven que hablan de diversidad funcional. Y nosotros mismos a veces estamos comprando la etiqueta sin saber lo que estamos comprando detrás. Estamos comprando un modelo social de la discapacidad y de la enfermedad psiquiátrica, de la enfermedad mental. Estamos comprando incluso también ideología de género, porque nace en el ámbito de la ideología de género. Bueno. Ese modelo de atención a la discapacidad intelectual y de atención a la persona con una enfermedad mental habla también de calidad de vida. Con perdón de las hermanas, ¿quién coño hablaba de calidad de vida hace 20 años? Pero en cambio San Benito Meni, volviendo al inicio, sí que hablaba de calidad de vida, en los términos de la época. Y los escritos están ahí. Y bastantes disgustos le costó hablar en términos de calidad de vida, insisto, en las categorías de la época. Pero hoy aceptamos el criterio de calidad de vida. Y como dice mi amigo Miguel Ángel Verdugo, catedrático, como saben ustedes, de Salamanca, uno de los grandes gurús de la discapacidad intelectual a nivel mundial, una calidad de vida que se pueda evaluar, que se pueda medir, que tenga indicadores, porque si no nos podemos quedar en las palabras, en las buenas intenciones, pero no en los cambios reales que afecten directamente a las personas que están en una situación de especial vulnerabilidad y fragilidad, que son las personas a las que vosotros atendéis en el día a día. Si no lo habéis leído, yo os recomiendo que leáis este libro, que lo estudiéis, que lo trabajéis y que nos demos cuenta que hoy, al hablar de calidad de vida en nuestros colectivos, tenemos que tener en cuenta estas dimensiones. El bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar material, el desarrollo personal, el bienestar físico, la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. Tradicionalmente nos hemos quedado únicamente en el bienestar material y en el bienestar físico, entendiendo por bienestar físico también los aspectos relacionados con la seguridad del paciente. Y nos hemos olvidado mucho de los otros, que son intangibles. Pero miren ustedes, piensen en sus vidas. ¿Qué les hace felices? ¿Qué le hacía feliz a mi madre con demencia senil? Cuando yo llegaba a casa, después de 2 días a lo mejor de estar fuera, ella en su silla de ruedas viendo la televisión, medio adormilada, no sabía decir mi nombre, pero yo le daba un susto por detrás. ¡Pilarita! Levantaba la cabeza, miraba, sonreía porque reconocía el rostro. Yo le daba un achuchón, me la comía a besos, ella me devolvía eso, los intangibles de la vida. ¿Qué quiero yo al llegar a casa esta noche? Pues que mi mujer me dé un achuchón. ¿Qué quieren ustedes? Bienestar emocional, buenas relaciones interpersonales, desarrollo personal. Y les invito a que recuerden la pirámide de Maslow, uno de los grandes humanistas del siglo XX, la pirámide de Maslow. Y que no nos quedemos en la atención de las necesidades fisiológicas de seguridad, que nos demos cuenta que necesitamos el sentido de pertenencia, de amor, que tenemos que tener una buena autoestima, que tenemos que sentirnos creativos. Y todo esto tiene muchísimo que ver con la afectividad y la sexualidad. Muchísimo que ver. No sé si han oído hablar del principio de Denis. Se habla de él en el ámbito de la discapacidad intelectual. Significa, básicamente, lo tienen ustedes ahí, que promocionamos tanto a una persona que le vamos generando cada vez más exigencias y que llega un momento en que la persona rompe e incluso muchas veces se produce una regresión que a veces se traduce en problemas de salud mental en donde no lo sabía. Estoy hablando de la discapacidad intelectual y entonces tenemos un doble diagnóstico. Porque
exigimos aquello para lo que la persona no está preparada. ¿Por qué quiero hablar yo hoy del principio de Denis aquí y ahora? Porque toda nuestra intervención tiene que estar centrada en la persona concreta de carne y hueso y ver cuáles son sus necesidades, sus demandas, sus capacidades, y en función de eso intervenir y generar apoyos. Porque si no nos podemos estar ideologizando a la persona o incluso siendo maleficente con la persona, porque le estamos exigiendo algo para lo que no la hemos preparado o para lo que ella no puede. Vamos a ser concretos. Si la persona puede llegar a tener pareja, pues tendrá pareja. Pero no todo el mundo tiene por qué tener pareja. Y no podemos poner como indicador de calidad que todo el mundo tenga pareja. Estoy caricaturizando un poco la situación, pero esto se ha dado. Se ha dado, por ejemplo, en el tema de la masturbación. O se está dando con todo lo que se denomina el tema del asistente sexual. Hablaremos de ello después. Bien. Hay un modelo de la sexualidad también, un modelo que ha ido cambiando con el tiempo. Un modelo que, como todo modelo, es una simplificación de la realidad y que, como todo modelo, tiene consecuencias. El modelo que yo les presento hoy aquí es un modelo humanista. Es un modelo en perfecta coherencia con la identidad católica del centro. La sexualidad humana es una dimensión constitutiva de la persona. No existe el hombre, el ser humano. Eso es una entelequia, eso es un concepto abstracto que no existe. Existen personas con sexo femenino, con sexo masculino. Y yo aquí abro un paréntesis. El dato biológico sigue siendo la bipolaridad sexual, la heterosexualidad. Otra cosa es la conducta sexual. Que la conducta sexual pueda ser múltiple y variable no significa que haya 5 sexos, como dicen algunos. Sexos hay 2, masculino o femenino. Con algunas situaciones de intersexualidad a nivel genético, a nivel biológico, pero que digamos que son la excepción que confirma la regla. ¿Somos hombres o somos mujeres? Y es una realidad positiva. Es verdad que el cristianismo durante siglos la ha visto con tintes pesimistas y negativos, pero no porque la Escritura, la Sagrada Escritura, vea negativamente la sexualidad. Lean ustedes el Cantar de los Cantares, lean ustedes al profeta Job, a Job no, al que manda a casar con una prostituta, a Oseas. Cuando el autor sagrado quiere hablar de la relación entre el pueblo de Israel y Yahvé, pues utiliza la metáfora de un varón al que Dios lo manda a casar con una prostituta. Anda, que si yo me hubiera casado con una prostituta, menuda fama tendría yo en mi pueblo, ¿no? Y como Yahvé le dice, y tienes que quererla, y tienes que no sé qué, vean ustedes los relatos de la creación, ¿no?, del Génesis. Si el cristianismo durante siglos ha tenido una visión negativa de la sexualidad, ha sido básicamente porque hizo un uso de una filosofía griega, el platonismo, que veía el cuerpo como la cárcel del alma. Pero bueno, ¿con qué nos quedamos hoy? Con que es una realidad positiva. Entendiendo
Punto número 3, que la sexualidad es mucho más que la biología, que la genitalidad. Y en la población con discapacidad intelectual prima mucho más, en mi experiencia de 20 y tantos años, los aspectos afectivos y relacionales que los aspectos genitales. Que yo no estoy negando y que tenemos que asumir y que es bueno y que es lenguaje de comunión. Y en definitiva, la sexualidad no es una realidad simple, sino pluridimensional, que al menos tiene estas dimensiones. A nivel biológico tiene elementos genéticos, neuronales, hormonales, anatómicos, fisiológicos. A nivel psicológico, a nivel también sociocultural. ¿Qué educación sexual han tenido ustedes? ¿O qué educación sexual he tenido yo? Yo voy a cumplir 51 años. Mi padre, en un determinado momento de mi adolescencia, me dijo: hijo, lo de ahí crece bien. Yo me quedé sorprendido, le dije: creo que sí. Fue toda mi educación sexual. Y mi padre contaba con mucha gracia también que cuando era novio de mi madre, pues claro, cuando bailaba tenía que correr el aire. Es decir, nada de bailar pegaditos. Hoy ya no habría ese problema, porque como los bailes no son pegados, bueno, en Latinoamérica sí, pero aquí no. Bueno, hoy todo eso ha cambiado. Cambia el modelo, evoluciona. En lo accesorio, en lo nuclear no. Bien. ¿Qué es lo que propongo yo? Una educación sexual de calidad. Una educación sexual en el marco de la calidad de vida, la educación para la salud, las inteligencias múltiples, los derechos de las personas con discapacidad intelectual y con una enfermedad mental y una comprensión integral de la sexualidad humana. Claro, cuando yo estaba con la tesis doctoral, determinado arzobispo de determinada localidad española, con mucho poder en la Iglesia española, conocido mío, me pregunta un día: ¿sobre qué estás haciendo la tesis? Y yo se lo dije: afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental. Me mira con cara de pasmo y me dice: ¿y qué quiere decir eso? Porque claro, si ustedes consideran que la sexualidad es únicamente para tener hijos, pues evidentemente las personas con discapacidad intelectual o con una patología mental no pueden tener sexualidad. Y las condenamos a la castidad obligatoria. O a lo sumo, somos tan permisivos que hacemos la vista gorda y miramos para otro lado, cuando sabemos que debajo del olivo o debajo de las escaleras o no sé dónde se hace lo que se hace. Lo que tendremos que preguntarnos como profesionales, como directivos, como titulares del centro es si eso es coherente con el modelo que yo les enunciaba antes. Una vez, hace muchos años, cuando yo empezaba en esto, una anécdota en un centro en Andalucía, me estaban enseñando el centro y debajo de una escalera había un chico masturbándose. Y era Tartaja, y entonces la directora del centro, que era una mujer, pues le reprende, y el chico le dice: imagínense ustedes siendo Tartaja, es decir, tartamudeando. Le dice: vamos a ver, la mano no es mía. Respuesta verídica, la mano no es mía. Sí. El pene no es mío. Sí. No estamos en el recreo. Sí. ¿Qué problema hay? Bueno, lo que
Dirán ustedes, este tiene la diapositiva preparada de cuando habla en centros con poblaciones a lo mejor más jóvenes y sigue hablando de educación sexual. Evidentemente les he de confesar que la diapositiva estaba preparada de antes, pero la he seleccionado también para aquí, porque ¿cuál es la educación sexual que sus usuarios han tenido? Pregúntenselo, respóndanse. Por otro lado, el tipo de usuario que ustedes tienen, los aprendizajes tienen que ser reiterados en el tiempo, tienen que ser significativos, tiene que haber un reforzamiento continuo. No necesito explicar más, yo creo. Y por eso, si queremos cumplir con el modelo de atención a la discapacidad intelectual del siglo XXI, deberíamos tener esto en cuenta. Una educación sexual en el marco de la calidad de vida, con esas dimensiones que veíamos, con esa pirámide de Maslow. La educación para la salud. Queremos que tengan salud. Y, por ejemplo, uno de los mejores elementos de prevención del abuso sexual y de la violencia de género en nuestros colectivos es precisamente empoderarlos. Empoderarlos. En el ámbito de las inteligencias múltiples, a lo mejor no tendrán un buen funcionamiento cognitivo, pero hay muchas otras inteligencias. Los derechos, aquí nos estamos pasando con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahora voy a hacer una crítica, nos estamos pasando. Porque miren ustedes, derechos sí, pero también hay deberes, hay responsabilidades. Y una comprensión integral de la sexualidad humana. Yo más no puedo hacer, les he resumido cuál es mi visión del hecho sexual humano. Que lo defiendo allá donde me llamen. Yo creo que ese es el modelo. No soy dogmático, pero tampoco admito otros dogmatismos que son políticamente más correctos en este momento. Bueno, debido a que no han recibido una educación sexual de calidad, muchas personas con discapacidad intelectual y o enfermedad mental ignoran aspectos básicos de la sexualidad humana y desarrollan por ello mismo comportamientos inadecuados y tienen problemas psicológicos. Además, la incompetencia en habilidades sociosexuales es un factor de riesgo en sí mismo. Que les acababa de decir. Pero ven ustedes que hay ahí un recuadrito pequeño. Internet, las series de televisión, las telenovelas, Facebook. Sus usuarios ven la tele, usan Internet, tienen móvil. Unos sí, otros no. Bueno. Por otro lado, les decía antes, tienen una especial vulnerabilidad. Fíjense que yo pongo antes el adverbio, especial, el adjetivo, perdón, especial vulnerabilidad. Porque vulnerables somos todos, y todos somos dependientes. Ahora la discapacidad intelectual y la enfermedad mental hacen más vulnerables a esta población, a estas personas. Eso no lo podemos negar. La discapacidad y la enfermedad mental no son un constructo social. Lo mismo que el sexo no es un constructo social, aun cuando la sociedad tenga mucho que ver en la calidad de vida de las personas con discapacidad y en cómo vivimos también el sexo, unos y otros. Entonces, evidentemente, estos dos colectivos tienen una mayor vulnerabilidad. Han desarrollado un sentido de conformidad muy grande. A veces aislamiento, falta de oportunidades, mayor grado de susceptibilidad y de manipulación. Les digo algo nuevo. Si esto es así, tendremos que intervenir. Si es que realmente queremos, fíjense que esto es como un mantra. Si es que queremos ser coherentes con el modelo que nos hemos dado. Y luego, en el tema de las mujeres, siempre el problema es el miedo a un embarazo no deseado. Bien, a veces estas personas se rigen únicamente por sus deseos, y muchos de nosotros, anda,
que probablemente es el gran problema en este momento. Ya Erich Fromm lo puso sobre la mesa, ¿no? Una cultura del deseo. Bueno, piensan que quieren tener sexo y que por tanto tienen derecho a tenerlo. Una vez en una charla de estas, pero que había adultos con discapacidad intelectual, en el coloquio me dice uno, yo no estaba casado en aquel entonces y fue lo que me salvó, ni tenía pareja. Me dice uno de 30 y tantos años, mire, pero es que yo quiero tener pareja y no la tengo. Claro, y lo dijo vehementemente y en público. Claro, ¿yo qué le respondía? Pues evidentemente tuve ahí un momento de intuición, ¿no? Y le dije, y yo también, y no la tengo. Y afortunadamente se dio por bien respondido. Es decir, es que a mí me gusta, por ejemplo, cómo se dice enamorarse en inglés. ¿Alguien lo sabe? To fall in love, ¿no? Tropezar en el amor. Yo soy vocación tardía al matrimonio. Me casé con 38 años. Nadie daba ya un duro por mí, ¿no? Va a hacer 13 años. Pues hasta que tropecé. Porque esto no se puede buscar, no se puede... Como busques, lo que encuentras son sucedáneos, nunca relaciones auténticas. Por tanto, cuidado con solo hablar de derechos. Hay que hablar también de responsabilidades. Y esto se lo estamos cercenando hoy en día con la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad. Estamos, yo creo que equivocándonos en la interpretación de la Convención. Y luego una parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer, en mi opinión, es indicarles cuál es el camino correcto e incorrecto para vivir su afectividad y obtener gratificación sexual. Yo no creo que sea un camino correcto irse de putas. Y a veces es la solución que dan algunos y algunas. Como tampoco creo que sea una buena solución intercambiar cigarrillos por favores sexuales. Tampoco creo que eso sea una buena vivencia. Es decir, tendremos que ejercer. Ahora, esto no es lluvia caída del cielo, ¿eh? Es decir, esto no se va a conseguir de la noche a la mañana. Esto requiere esfuerzo pedagógico, requiere coordinación, requiere tener las cosas claras primero el equipo asistencial, requiere un trabajo previo. También sabemos que necesitan más tiempo que otros para el aprendizaje, que conductas que otros aprendemos de modo natural, estas personas no lo harán, o lo harán de forma inadecuada si no se utilizan programas específicos. ¿Por qué? Porque su entorno, una de nuestras mayores fuentes de aprendizaje es lo que vemos en nuestro entorno, por ósmosis. ¿Qué ven a veces en el entorno estas personas? Conductas inadecuadas, conductas poco saludables. Y fíjense ustedes lo que digo ahora a continuación. La integración y normalización implican la responsabilidad de desarrollar y trabajar adecuadamente las habilidades sociosexuales. No hacerlo, aquí viene la rotundidad de la expresión, no hacerlo es injusto y maleficente. Y aquí recuerdo los 4 principios básicos de la bioética: la no maleficencia, es decir, la obligación que tienen los profesionales sociosanitarios de no causar daño. Y el daño no solamente se causa provocando un dolor físico, se causa también por un dolor moral, y se causa no solamente por acción, sino también por omisión. Es un principio que obliga siempre. Siempre tenemos como profesionales obligación de no hacer daño, no hay excepciones. El segundo principio, el principio de beneficencia, tenemos obligación de hacer el mayor bien posible, pero como ven ustedes, no está en negrita, porque el principio de beneficencia hay que conjugarlo con el tercer principio, el principio de autonomía. No podemos imponer
el bien o nuestra idea del bien, hay que tener en cuenta la autonomía de las personas, aun cuando esa autonomía esté debilitada, prácticamente inexistente, presenta alteraciones, pero hay que tener en cuenta esa autonomía, al menos hay que hacer el esfuerzo de tener en cuenta esa autonomía. Y en cuarto lugar, el principio de justicia, que también obliga siempre, está en negrita, tiene dos contenidos básicos. Uno, que hay que gestionar adecuadamente los recursos asistenciales, pero lo que hace a nuestro tema, no podemos discriminar. Y vuelvo a decir, si en la vida de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, como en la mía, la afectividad y la sexualidad tienen un papel importante, central, nuclear, las relaciones interpersonales, el dar y recibir afecto. Una vez me decía a mí uno, le preguntaba yo, bueno, ¿y tú qué es lo que más valoras de tu relación de pareja? Vivía ya con una chica, eran los dos con discapacidad intelectual. Y me dice, un comportamiento un tanto machista, me dice, llegar a casa y que me traiga las zapatillas y tomarme una cervecita con ella. Bueno, es un comportamiento machista, tiene su razón de ser. Esta anécdota me vino ahora a la cabeza, tiene muchos años. Pero no nos gusta eso, llegar a casa, ponernos cómodos, las zapatillas no nos la traen, yo tampoco se las llevo, pero tomarnos una cervecita, una copita de vino, no nos gusta eso. O ir a una terracita. No brindar esa oportunidad en la medida de lo posible, porque el modelo es un modelo centrado en la persona. No podemos intentar aplicar el modelo a marcha martillo. Esta persona concreta, no todos llegarán a tener relaciones sexuales plenas, no todos van a llegar a tener pareja, no todos, pero el que pueda, los que puedan, las oportunidades tendremos que generarlas, porque si no estaremos siendo injustos. Y como profesionales y como institución tenemos que preguntarnos esto que está ahí. ¿Por qué adoptamos tal o cual criterio educativo o de intervención? Unas gotitas más de haloperidol, una contención física. Para garantizar el bienestar de la persona con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. O para nuestra tranquilidad, y no me atreví a poner, y comodidad. Yo les decía al principio que evidentemente tener en cuenta las dimensiones de calidad de vida nos complica enormemente la toma de decisiones y el funcionamiento de los centros. Era mucho más cómodo un comportamiento puramente paternalista y un comportamiento centrado únicamente en las necesidades de seguridad, en las necesidades físicas, en las necesidades de tenerlos limpitos, bien alimentados y cuidaditos y entretenidos, todos jugando con plastilina. Pero para eso no haber cambiado el modelo. No seamos cínicos ni hipócritas. En Betanzos, que es el pueblo de mi padre, si quieren ustedes comer la mejor tortilla del mundo, en Betanzos, al lado de La Coruña, las hermanas tienen un centro de atención a personas con discapacidad intelectual, primero femenino, hoy en día ya mixto, y una de mis primeras intervenciones allí, mediados de los 90, una cosa así, estaba de superior a Sor Ana María de Ortegui, pues yo fui cogiendo carrerilla, me emocioné, y les dije, y preparar a las chicas, porque en aquel entonces solamente había chicas, preparar a las chicas para la vida y después no darles una oportunidad de tener vida independiente, las que puedan en el pueblo, o que tengan un trabajo, porque solamente hacían labores de manipulación y unos bordados, unas cosas de hilatura fantásticas, pero eso daba para poco. Pues es enormemente inmoral. Pero no se me enfadaron las monjas.
En la comida, que me dieron igual de comer, y bien, con postre, me dijeron, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, se puso en marcha una lavandería industrial. Y una de las experiencias más bonitas de mi vida tiene nombre propio de mujer, Lola. Lola tenía por aquel entonces 50 y pocos años. Llevaba en la institución La Tira. Te cruzabas con ella por el pasillo y nada de nada. Saludaba, carácter tristón, deprimido. A los 6 meses de estar la lavandería funcionando, a Lola la pusieron a planchar con plancha de las de toda la vida, no en la calandra, sino veías, llegué yo de visita, yo estaba en Madrid, y veo que me saluda efusivamente, que me da 2 besos, y Lola feliz, y me dice después una de las hermanas, ha cambiado, entre otras cosas, porque fue a casa de su hermano y le pudo decir a su cuñada que también ella ahora ganaba su dinerito. Tenía una mala relación con la cuñada, pero aparte, es decir, la autoestima, el sentirse útil, el trabajar, el tener unos horarios, un cambio impresionante. Lola. Les he dejado a propósito la diapositiva para que la volvieran a leer. Y si hace falta, se la mando por correo electrónico a todos y cada uno de ustedes, para que la respondan, no a mí, que yo me vuelvo a La Coruña. Que no se despierte su impulso sexual. Ojalá el sexo de estas personas no existiera, no tienen esas necesidades, tú no puedes hacer eso, no es para ti, ¿para qué abrir una puerta que luego no va a poder utilizar? Todas respuestas que me han dado a mí. No se piensen que hace 25 años, cuando estaba haciendo trabajo de campo para la tesis doctoral, que hice trabajo de campo en Cabra, provincia de Córdoba, en Madrid y en La Coruña. Y fue la primera y la única tesis en teología moral en la que el tribunal había un experto en derecho, un experto en psicología, un experto en medicina y 2 moralistas, porque la tesis era interdisciplinar. Estas respuestas me las dieron a mí todavía el año pasado, y no muy lejos de aquí, en Madrid, la capital de España, nación avanzada donde las hay. Miren ustedes, la sexualidad existe y es como el agua. Ustedes la pueden encauzar y entonces no provoca daños. Pero si no la encauza, el agua busca por dónde salir. Y la sexualidad va a pasar lo mismo. Va a buscar por dónde salir. Y tendrán conductas inadecuadas y nos echaremos las manos a la cabeza y muchas veces cometeremos la osadía de decir, es que pobrecito tiene discapacidad intelectual, pobrecito tiene una enfermedad mental. Es decir, haremos una correlación entre la conducta inadecuada y su patología de base cuando no la tiene, porque la conducta inadecuada es porque no le hemos dado los apoyos necesarios que la persona necesita, que es diferente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, 13 de diciembre de 2006. Claro, hasta ahora la cosa era moral, pero es que la Convención es un tratado internacional, que aquellos países que la firmen se obligan ante el sistema de Naciones Unidas a transponerla a su ordenamiento jurídico interno y genera obligaciones jurídicas exigibles ante los tribunales de justicia. Punto número 1. Y punto número 2. La Convención es sobre todos los tipos de discapacidad. Todos los tipos de discapacidad. Y no tiene nada que ver la discapacidad sensorial o la discapacidad física con la discapacidad intelectual o con la discapacidad psíquica. Y determinadas interpretaciones que se están haciendo de los preceptos
del articulado de la Convención se están haciendo desde la óptica de la discapacidad sensorial o de la discapacidad física, trasladando esas interpretaciones al ámbito de la discapacidad intelectual o de la enfermedad mental. Y eso no es correcto ni es adecuado a la realidad de los hechos. Yo les he señalado los 5 artículos que tienen relación con nuestro tema: el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El que pueda vivir independiente. ¿Por qué hay que hacer ahora bandera de cerrar todas las residencias? Y no es porque ustedes tengan residencia. Digo lo mismo en otros ámbitos. Planificación centrada en la persona. Respeto de la privacidad. Esto sí que lo puede tener todo el mundo. Antes de entrar en el cuarto de nadie, llamen a la puerta. Llamen a la puerta. Hago un paréntesis. Para que luego las hermanas no digan que no hable nada de teología. Les estoy haciendo una captación de la benevolencia. Bien. Bromas aparte, habrán oído hablar a ustedes, porque ha salido en todos los medios de comunicación y al pobre le está costando sangre, sudor y lágrimas, que el Papa Francisco ha escrito un documento, una exhortación posinodal que se titula Amoris Laetitia, la alegría del amor. Un texto precioso, precioso. Bueno, una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho al leer la exhortación apostólica es que insiste varias veces en que tenemos que recuperar en nuestras relaciones 3 costumbres, 3 palabras: permiso, gracias y por favor. Permiso, gracias y por favor. Si esto es así en la vida de los que nos consideramos normales, ¿qué no será en la vida de los que, miren ustedes, seamos sinceros, en el fondo de nuestro corazón seguimos considerando normales? Y este es el gran problema antropológico, del modelo antropológico. ¿Por qué se piensan ustedes? Yo me río cada 21 de marzo, por no llorar, el Día Mundial del Síndrome de Down. Y toda España venga a hablar de los derechos de las personas con síndrome de Down. Maravilloso, ya. Por cierto, la convención la usamos para lo que nos interesa, porque afirma el derecho a la vida de las personas con discapacidad. En este momento en el Estado español, dependiendo de la comunidad autónoma, entre el 90 y el 95% de los fetos diagnosticados con síndrome de Down son abortados. Luego, en el fondo, no apreciamos a las personas con síndrome de Down, porque no les reconocemos el derecho básico a la vida. El respeto a la privacidad, el respeto al hogar y a la familia, el tema de la salud. Se habla de la salud en el segundo o tercer punto de este artículo 25 del derecho a la salud reproductiva. Voy terminando para que pueda haber diálogo. Todo esto hay que aquilatarlo a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con enfermedad mental, que no tienen nada que ver con las personas con discapacidad sensorial o con las personas con discapacidad física. La sexualidad no debe ser considerada como un problema. Conclusión número 1 de mi intervención. Una vida digna va unida a unas condiciones que permitan el ejercicio responsable de la sexualidad. Conclusión número 2. Hay que abordarla sin miedo, con naturalidad. Conclusión número 3. Es necesaria una educación sexual de calidad. Conclusión número 4. Y evidentemente quedan un montón de cuestiones abiertas. Tienen ustedes ahí a 2 brasileños con discapacidad intelectual que han tenido un niño hace 3 años. Queda el tema del matrimonio, del control de la natalidad, del abuso sexual, de la homosexualidad, de los profesionales del sexo, de la pornografía. Para lo que ustedes quieran, yo intentaré responder en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias.
parece bien, abrimos un turno de coloquio, de preguntas, tanto la sede de Arremolinos, que imagino nos está siguiendo con normalidad, y los aquí presentes. Tenemos ocasión durante 15 minutos aproximadamente, para no interrumpir horarios, de proponer, de cuestionar, de aclarar, etcétera, etcétera. Yo tengo una primera cuestión, para abrir un poco el fuego, un poco genérica. Yo, en el título, decía el abordaje de la sexualidad en personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. Claro, no sé si está en vuestra mente. A mí en mi mente me queda, quizá porque no soy experto en la materia, me queda un poco el cómo. Es decir, porque tú has presentado una serie de realidades muy ciertas y muy interesantes, pero cada uno de nosotros a lo mejor nos preguntamos, o yo al menos, ¿y por dónde empezar? Porque si estas personas tienen derecho a eso, aunque no todos puedan disfrutarlo, ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Danos alguna pista. Lo que habéis hecho hoy, o lo que estamos haciendo hoy, es el primer paso. Primero es ver si tenemos un problema. En Houston tenemos un problema. Porque si respondéis que no hay ningún problema, ya no hay nada que hacer. Si respondéis que hay un problema, que hay que abordar esto, bueno, pues hay que hacer una reflexión institucional del centro. Es decir, lo que no se puede actuar en estas cosas es como francotiradores. Ni la mera voluntad, el mero voluntarismo. Con la buena voluntad se comenzaron muchas guerras y se traicionaron muchos grandes ideales. Es decir, lo que hay que plantearse es un análisis de la situación. ¿En dónde estamos? ¿En dónde deberíamos estar? Y una vez que tenemos claro eso, arbitrar los pasos intermedios. Es decir, normalmente el punto y seguido a una intervención de este estilo, como la que he hecho yo, es plantearse si realmente aquí hay una demanda, hay una necesidad, un problema. Analizar. La buena ética comienza con buenos datos, cualquier intervención comienza con un análisis de la realidad, además ese análisis de la realidad tiene que desarrollar un plan de intervención por fases. Vais a tener ahora obras aquí, un plan estratégico. Las intervenciones asistenciales de apoyo son igual. Y la metodología es la metodología que todos conocéis. O sea, aquí no hay más cera que la que arde. Ahora, insisto, esto tiene que ser coordinado, tiene que ser un trabajo estructurado como cualquier otra intervención. Eso supone reunirse el equipo directivo, reunirse los profesionales, analizar, pactar, consensuar, antes de eso deliberar. Y eso normalmente lleva su tiempo también. Es decir, no vais a decir, pues lo decía antes, esto no es de la noche a la mañana. Nada que no sepáis hacer. Y que ya se ha hecho en otros ámbitos. Bien, es verdad que la calidad, que la abundancia y la calidad de materiales que os puedan ayudar en este terreno no es razonable. De cualquier otro tema hay muchísimos materiales, de estos hay menos. Pero bueno, hay material para ir trabajando, hay experiencias de otros centros y poco a poco. Es decir, lo que hay que tener son los ejes claros, el modelo hacia dónde queremos ir. Pero lo mismo que en cualquier otro cambio a nivel asistencial que hayáis hecho,
o el propio cambio arquitectónico que vais a hacer en los... pues primero habéis decidido sacar a la discapacidad intelectual de aquí para llevarla ¿a dónde? Arroyomolinos. Ahí, pues eso, Arroyomolinos. Y habréis pensado en que ya que se iba a hacer un nuevo edificio, pues qué era lo que tenía que hacerse, no solamente para cumplir las ordenanzas urbanísticas o las ratios de la consejería, sino también pensando en los que iban a vivir ahí. Pero volvemos, es decir, la sexualidad no puede ser considerada un problema, no puede ser considerada algo negativo y hay que hacerlo sin miedo. Muy bien, vamos a dar la palabra, sí. Pero si no, yo creo, bueno, los de Arroyo del Miedo y Pablo. Pablo, hola. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por la charla muy ilustradora. Además, muy necesario esa última diapositiva, porque yo creo que efectivamente lo primero que hay que hacerse es interrogarse. Los modelos que están, digamos, que están en la base del respeto a la persona, tenemos que interrogarnos exactamente si lo estamos cumpliendo y qué es lo que hacemos. Si para tranquilizarnos, pues tenemos que ir más allá. Bueno, me ha interesado mucho algunas de las cosas, podríamos en un poco tiempo para hablar del tema de la diversidad funcional, de la crítica de la diversidad funcional, me ha interesado mucho, pero otra conferencia, vengo ya a daros otra conferencia. Luego así hay una excusa para invitarlo. Pero de lo que comenta, me ha gustado mucho esta última parte de decir cuál es la metodología, porque de alguna manera corrobora un poco lo que estamos haciendo. Me gustaría también que se diera un ámbito o de guía para los demás. Nosotros no nos quedaría ningún problema, es que esto es, digamos, la naturaleza humana es un problema continuo, por lo tanto, la convivencia que estamos en nuestras instituciones, digamos que constantemente nos estamos interrogando sobre cosas. Una cosa que nosotros hemos visto en la Comisión de Ética, y habrá que hay gente que seguramente podrá hablar mejor de ello, es que, digamos, es que primero, el planteamiento que nos teníamos que hacer primero más el tema de la prevención de abusos. Y segundo, no solo plantearnos el tema de abusos solamente dentro del ámbito sexual, sino abusos dentro del área, de cualquier área interpersonal. Por eso, lo primero que estamos haciendo, es que estamos el problema en la Comisión de Ética. La Comisión de Ética, digamos, que a su vez se vertió, digamos, en la reflexión de muchos profesionales, no solo directivos, sino todos los profesionales, de que tal vez uno de los problemas principales de traer a la reflexión era el hecho de los abusos de las diversas personas, institucionales, personales, usuarios, pacientes, visitantes familiares, etcétera. Y lo que queríamos hacerlo también en un sentido amplio, es decir, no limitarlo a la sexualidad, sino que limitamos dentro de esa visión que la sexualidad es una parte más de las personas, plantear cualquier situación de abusos. Nos parecía, digamos, lo principal dentro a la hora de atajar. Y en ese sentido, recientemente pues, hemos pasado una escala a profesionales para detectar a qué nivel los profesionales, en qué áreas, digamos, pueden detectar esas situaciones de abuso y en qué interpersonales, en qué áreas de la realidad humana. La idea es que con esos datos poder hacer primero un diagnóstico de una situación, digamos, de un área que cubre espacio de esta área y con eso poder diseñar primero darlo a la reflexión a todos los profesionales para que a su vez diseñemos de forma participativa herramientas de evolución. No sé si esa es la metodología. Sí, es decir, yo os lo decía, cualquier intervención requiere previamente el diagnóstico y el diagnóstico requiere una buena análisis, es decir, una buena historia clínica, una buena recogida de los datos, no solamente de datos o de parámetros biológicos, sino también biográficos y sociales, ¿no? Me parece muy acertado que hayáis hecho esa recogida de datos, ¿no?
y que sobre todo tengáis una visión amplia del término abuso, maltrato, ¿no? Porque no solamente hay un abuso sexual, como tú muy bien dices, ¿no? Hay un abuso incluso económico, ¿no? Además, en los tres ámbitos poblacionales que atendéis, probablemente el mayor abuso que se esté dando en estos momentos es el abuso económico. Y las perras se las chupan, para entendernos. Los familiares, no tienen autonomía en la toma de decisiones, etcétera, de manejo de... Entonces, pero que introduzcáis también el tema del abuso sexual. Porque además, aquí sí que hay que diferenciar los dos, el colectivo de la enfermedad mental del colectivo de la discapacidad intelectual, porque el abuso sexual en el ámbito de la discapacidad intelectual en términos estadísticos se da sobre todo el abusador, el maltratador es o un familiar o un profesional. En el ámbito de la enfermedad mental, no. El abuso normalmente viene de otro compañero o compañera, normalmente, por lo menos hasta donde yo sé y con los datos que yo manejo. Evidentemente yo no siento aquí dogmas de fe. Yo pongo sobre la mesa mi mejor saber y entender, ¿no? Y los datos que yo manejo. Pero es bueno porque que integréis en la búsqueda, porque lo que no se integra, lo que no se busca, no se va a encontrar nunca, evidentemente. No sé si me explico. Pero bueno, vais por el buen camino. Y os felicito en ese sentido. ¿Alguna intervención más? Estamos en la recta final ya. ¿Hay algún centro en el que sí que se haya empezado a implantar esto, que usted haya dado alguna charla y que haya empezado a hacer algo, que haya algún dato dado? O sea, de procesos de normalización, de intervención del ámbito afectivo, sí, muchos. Evidentemente, vamos a ver, los beneficios normalmente no se miden, porque nosotros somos poco dados a medir. De ahí la insistencia de Miguel Ángel Verdugo en que hay que generar indicadores de calidad de vida y medir. Pero bueno, hay una evaluación, si no cuantitativa, sí cualitativa, de andar por casa, para entendernos. Se han normalizado situaciones, hay mayor calidad de vida, hay mayor satisfacción de los usuarios. En centros en donde a lo mejor pues había una alta prevalencia de conducta homosexual, se revierte y hay la prevalencia normal en términos estadísticos del conjunto de la población, pero evidentemente si tú solamente tienes gente de tu mismo género en tu ámbito residencial, pues ¿con quién vas a expresar tu afectividad y tu sexualidad? Eso es obvio. Entonces, centros que no eran mixtos se han convertido en mixtos, se han, insisto, regularizado, digamos, los comportamientos. Hay parejas, incluso hay algunas parejas con descendencia que la crían ellos, otros no, dados en adopción o criados por los abuelos. Bueno, en 20 años... 25 años, porque yo empecé con esto en el 91, yo creo que se ha mejorado muchísimo y que eso ha redundado en beneficio de las personas. Ahora nos ha generado también problemas, evidentemente. Te tienes que plantear métodos de control de la natalidad, te tienes que plantear espacios de privacidad, te tienes que... Es decir, si tú conviertes en mixta una residencia,
evidentemente tendrás que tener en cuenta los espacios de privacidad, si se establecen relaciones de pareja, cómo manejamos eso a nivel de funcionamiento interno, pero bueno, hasta donde yo sé, mi experiencia personal es altamente satisfactoria, teniendo en cuenta, ojo, todos los criterios que yo he establecido. Es decir, el que se quiera masturbar, pueda masturbar, que se masturbe, y el que no, no. Ya veis que yo soy clarito. El que quiera tener pareja y pueda, pues que llegue, y el que no, no. El que quiera una mayor estabilidad en esa pareja y contraer matrimonio, puede contraer matrimonio, tanto en vía canónica como en vía civil. Aunque en vía civil aquí ahora tenemos un fiasco, porque hay una modificación del Código Civil, que era del siglo XIX, que en vez de cambiar un precepto que ya pasaba desapercibido y que nadie cumplía, pues lo ha vuelto a actualizar y va a entrar en vigor me parece que es en junio o julio de este año. Entonces todas las personas con discapacidad de este país que quieran casarse en vía civil van a tener que ir con un dictamen médico que diga que sí que se puede casar. Y claro, los discapacitados intelectuales, pues los pobres no han dicho ni moco, ni se han enterado, pero los sensoriales y los físicos, mi madre, están que echan ahí. Entonces la Dirección General de Registro y de Notariado pues va a sacar una circular con rango de interpretación para que se diga que no, que es únicamente, que era la práctica que existía ahora. Es decir, el que dude, es decir, el que va a asistir a ese matrimonio, tanto en vía civil como en vía canónica, que dude de la capacidad de alguno de los contrayentes para contraer matrimonio válidamente, tiene que impugnar la celebración de ese matrimonio y demostrar que no es competente. Pero el que se va a casar no tiene que ir alegremente. O sea, es como si yo tengo que ir, cuando yo fui al cura a que me quería casar, a demostrar que tengo capacidad para llegar. Pues se dan esas paradojas, ¿no? Entonces, bueno, un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás, ¿qué dice la canción? ¿De quién? Es una... Ay. A lo mejor hasta la cantamos para terminar, ¿no? No sé si para terminar, desde Arroyomolinos se quiere formular alguna cuestión. No sé si me oís siquiera, yo con el foco no os veo tampoco. Todo, vale. Pues para respetar horarios, de nuevo agradecerte tu presencia aquí, José Ramón, darte las gracias y a todos vosotros también muchas gracias por vuestra asistencia. Ojalá sea no el primer paso, porque el primer paso ya hemos dado, pero que sea también un paso hacia adelante importante. Muchas gracias a todos.